Un saludo en la distancia. Hoy, mientras transcurría mi día, me encontré viviendo algo que quizás muchos de nosotros experimentamos con frecuencia. Como cada mañana, las responsabilidades comenzaron temprano. Las obligaciones del trabajo, las llamadas pendientes, las preocupaciones que aparecen incluso antes de terminar una tarea y comenzar otra. Muchas veces el día avanza tan rápido que uno apenas tiene tiempo para detenerse. La mente empieza a llenarse de pensamientos, las cuentas por pagar, las necesidades del hogar, compromisos, problemas y tantas cosas que parecen esperar nuestra atención al mismo tiempo. Y creo que a muchos les sucede lo mismo. Vivimos corriendo de un lado a otro, tratando de resolver situaciones, enfrentando cansancio físico y emocional. A veces el cuerpo sigue trabajando, pero la mente ya se siente agotada. Incluso hay momentos en los que estamos rodeados de personas y aún así cargamos preocupaciones en silencio. Hay días en los que uno simplemente desea encontrar unos minutos de calma para descansar y ordenar los pensamientos. Precisamente hoy, en medio de esa rutina, ocurrió algo sencillo, algo que quizás para muchos habría pasado desapercibido. Mientras caminaba observé a un pequeño niño que intentaba acercarse a un lugar donde estaban varios adultos conversando. Él quería hablar, quería mostrar algo que llevaba en sus manos, pero algunos estaban tan ocupados, tan concentrados en sus asuntos y preocupaciones, que apenas le prestaban atención. Vi cómo el niño insistía con inocencia, esperando que alguien lo mirara por unos segundos. Y por un momento pensé cuántas veces nosotros, sin darnos cuenta, hacemos lo mismo en la vida. Damos importancia a ciertas cosas y olvidamos aquello que realmente tiene valor. Aquella escena me hizo detenerme a pensar, porque mientras observaba eso, vino a mi mente una enseñanza poderosa del Evangelio que precisamente nos habla de niños que querían acercarse a Jesús, pero había quienes intentaban impedirlo. Y comprendí que la palabra de Dios no es algo lejano, muchas veces se presenta delante de nosotros en situaciones sencillas y cotidianas. Por eso hoy reflexionaremos sobre este hermoso mensaje que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Así el Evangelio para hoy está tomado de San Marcos. Capítulo 10 versículos del 13 al 16 doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después, tomando en brazos a los niños, los bendijo imponiéndoles las manos. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La palabra nos dice que la gente llevaba a los niños delante del Señor para que Él los bendiga con la imposición de su mano. No era un simple gesto ni una costumbre vacía. Aquellas personas deseaban que Jesús pusiera sus manos sobre ellos y les diera una bendición. Eran padres, madres y familiares que, seguramente en medio de las dificultades propias de la vida, buscaban algo más grande que una ayuda material. Porque una bendición de Dios representa esperanza, protección y la confianza de que Él puede acompañar el camino de una persona desde el inicio de su vida. Pero el Evangelio nos presenta algo que llama la atención. Los discípulos trataban de impedirlo. Y aquí surge una pregunta importante: ¿por qué querían impedir que aquellos niños se acercaran? Tal vez para ellos aquello era una interrupción, algo sin importancia, una pérdida de tiempo frente a asuntos que consideraban más grandes o urgentes. Y si observamos nuestra realidad actual, nos damos cuenta de que seguimos viviendo situaciones parecidas. Hoy muchas personas pasan los días cargando el peso de las preocupaciones. Levantarse antes de que salga el sol para ir a trabajar, viajar horas para llegar al empleo, regresar cansados a casa, pensar en las cuentas pendientes, en las deudas que no esperan,
en el dinero que a veces no alcanza para cubrir todas las necesidades del hogar. Hay personas que viven con el temor constante de perder el trabajo, con la preocupación por la inseguridad, por la salud de sus hijos o por la incertidumbre del mañana. Y en medio de ese desgaste emocional, el ser humano puede llegar a pensar que algunas cosas dejan de ser importantes, cuando en realidad son esenciales. Para comprender mejor la reacción de los discípulos debemos recordar algo importante. En la cultura judía de aquel tiempo los niños no ocupaban el lugar que tienen actualmente en muchas sociedades. Hoy existen leyes, instituciones y derechos destinados a protegerlos. Reconocemos que necesitan cuidado, atención y protección porque son vulnerables y dependen de los adultos. Vemos en ellos inocencia, pureza y una vida que apenas comienza a construirse. Sin embargo, en la sociedad israelita del siglo I la situación era muy distinta. Los niños eran considerados personas incompletas, seres faltos de conocimiento y experiencia. Se pensaba que la verdadera sabiduría se alcanzaba en la ancianidad. Por eso las personas mayores recibían un respeto especial y eran vistas como modelos de autoridad y experiencia. Mientras más años tenía alguien, mayor valor social parecía poseer. Por esa razón los discípulos probablemente pensaban que Jesús debía dedicar su tiempo a personas que, según su criterio, tenían más importancia. Quizá consideraban que atender a los niños era algo secundario. Y aunque puede parecer duro escucharlo, esa misma actitud continúa existiendo hoy, aunque adopta otras formas. Porque la sociedad sigue clasificando personas. El que tiene dinero parece tener más valor que quien no lo tiene. El que viste mejor recibe más atención que quien llega con ropa desgastada. El que posee estudios, posición o influencias suele ser escuchado primero que quien lucha diariamente por sobrevivir. ¿Y cuántas veces ocurre en la vida diaria? A veces una persona llega agotada después de trabajar largas jornadas, con el rostro marcado por el cansancio, preocupado porque el salario apenas alcanza, pensando en cómo pagará la renta, los servicios o la comida de la semana. Hay quienes pasan noches enteras sin dormir por las deudas o por problemas familiares. Y muchas veces la sociedad observa ese sufrimiento sin detenerse realmente a mirar a la persona. Se mira la apariencia, pero no la carga que lleva sobre sus hombros. Se ve el cansancio en el rostro, pero no las lágrimas que quizás derramó en silencio cuando nadie la veía. Y precisamente allí comienza a mostrarse la diferencia entre la mirada humana y la mirada de Jesús. Porque mientras las personas pueden decidir quién merece atención y quién no, el Señor mira aquello que muchos pasan por alto: el corazón, el dolor y la necesidad de cada ser humano. Dice el Evangelio que, al ver aquello, Jesús se disgustó. Esta expresión puede parecer fuerte, pero revela algo muy importante. El Señor no permaneció indiferente ante la actitud de quienes estaban apartando a los niños. Se disgustó porque estaba viendo cómo personas que deseaban acercarse eran detenidas y marginadas. No era simplemente una cuestión de niños. El problema era que se estaba levantando una barrera entre las personas y la gracia de Dios. Y esa enseñanza sigue teniendo una enorme fuerza en nuestra realidad actual. Porque muchas veces no se margina únicamente con palabras, también se margina con actitudes, con indiferencia o con desprecio silencioso. Hay personas que sienten que no encajan en ningún lugar. Personas que viven rodeadas de gente y aún así se sienten solas. Personas que llegan cansadas después de una semana de trabajo duro y sienten que nadie comprende el peso que llevan dentro. Hay hombres y mujeres que salen de sus hogares cuando todavía está oscuro y regresan cuando el día ya terminó. Algunos pasan horas bajo el sol trabajando físicamente hasta sentir el cuerpo agotado. Otros soportan presiones constantes, preocupaciones y responsabilidades que poco a poco desgastan la mente y el corazón.
Hay padres que sonríen frente a sus hijos, aunque por dentro estén preocupados porque el dinero no alcanzará para cubrir las necesidades del hogar. Hay personas que viven con el temor de enfermarse porque saben que una enfermedad inesperada puede convertirse en una carga económica difícil de sostener. Y muchas veces, cuando alguien atraviesa dificultades, aparecen las etiquetas humanas. Se escucha decir, ese es un problema, ese no cambiará, ese no vale la pena, ese solo trae dificultades. Exactamente como ocurría con aquellos niños que eran vistos como alguien sin importancia. Pero Jesús rompe completamente esa manera de pensar. Mientras otros alejaban, Él acercaba, mientras otros despreciaban, Él recibía, mientras otros levantaban muros, Él abría sus brazos. Por eso el Señor dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan. Y esas palabras no quedaron únicamente para aquel momento, continúan siendo una invitación para todos aquellos que alguna vez se han sentido rechazados, ignorados o insuficientes. Porque delante de Dios nadie es demasiado pequeño, nadie está demasiado roto y nadie queda fuera de su llamado. Después el Señor dijo, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Estas palabras han sido interpretadas de muchas maneras, y por eso es importante comprender cuidadosamente lo que Jesús estaba enseñando. Él no estaba diciendo simplemente que el reino pertenece únicamente a los niños, estaba señalando algo mucho más profundo. Hablaba de quienes poseen una condición semejante a la de ellos, personas humildes, necesitadas, vulnerables y conscientes de que por sí mismas no pueden sostenerlo todo. Porque un niño reconoce algo que los adultos muchas veces olvidan. Sabe que necesita ayuda. Sabe que depende de otros para recibir cuidado, alimento, protección y dirección. En cambio, conforme pasan los años, el ser humano muchas veces comienza a creer que puede cargar solo con todo el peso de su vida. Aprende a esconder el dolor, a guardar silencio y a aparentar fortaleza incluso cuando por dentro está agotado. Y esa es una realidad que vemos diariamente. Hay personas que llevan años cargando responsabilidades sobre sus hombros. Trabajan sin descanso, pagan cuentas, enfrentan deudas, luchan por sostener a sus familias y continúan avanzando aun cuando sienten que las fuerzas comienzan a faltar. Hay quienes viven con una presión constante dentro de sí, una preocupación silenciosa que los acompaña desde que despiertan hasta que se acuestan. Se levantan pensando en cómo resolverán los problemas del día y se duermen pensando en los problemas del día siguiente. Muchas veces el desgaste no es solamente físico, también es emocional. Hay sonrisas que esconden cansancio, palabras que esconden tristeza y silencios que esconden heridas profundas. Algunas personas continúan caminando mientras por dentro sienten que poco a poco se están quebrando. Y el mundo, en ocasiones, les exige seguir adelante como si nada ocurriera. Pero el Señor dirige la mirada precisamente hacia quienes viven esa fragilidad. Porque el reino de Dios no es para quienes creen que no necesitan nada, es para quienes reconocen su necesidad de Él. Es para aquellos que, aun en medio de la dificultad, levantan los ojos al cielo y dicen, Señor, solo no puedo. Porque cuando una persona reconoce sus límites y abre su corazón a Dios, allí comienza a experimentar algo que el mundo no puede ofrecer, esperanza en medio del cansancio, paz en medio de la incertidumbre y fortaleza en medio de la debilidad. Después el Señor continúa diciendo, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Estas palabras parecen sencillas, pero contienen una enseñanza muy profunda. Jesús estaba mostrando la manera correcta de recibir aquello que Dios quiere entregarnos. Y para entenderlo mejor podemos observar la actitud de un niño cuando recibe un regalo que realmente deseaba. Un niño recibe un regalo con alegría sincera. Sus ojos se iluminan, su rostro cambia y la emoción aparece sin necesidad de ser fingida.
No calcula cuánto costó ni piensa en cómo pagarlo. Simplemente se llena de felicidad porque entiende que está recibiendo algo que deseaba pero que por sí mismo no podía obtener. Lo recibe con gratitud y con un corazón completamente abierto. Y muchas veces nosotros, como adultos, vamos perdiendo esa capacidad. La vida, las dificultades y los golpes que recibimos en el camino pueden endurecer el corazón poco a poco. Las preocupaciones diarias van ocupando espacio dentro de nosotros, las deudas que parecen crecer, los problemas familiares, el cansancio acumulado, la incertidumbre por el trabajo, el miedo a que algo inesperado ocurra y desestabilice todo aquello por lo que hemos luchado durante años. Hay personas que viven tan enfocadas en sobrevivir día tras día que casi olvidan lo que significa sentir tranquilidad. Se despiertan pensando en obligaciones y se acuestan pensando en responsabilidades. Algunos incluso llevan cargas tan pesadas que terminan creyendo que deben resolver absolutamente todo por sus propias fuerzas. Y cuando una persona vive así durante mucho tiempo, comienza a acostumbrarse a luchar sola. Pero Jesús enseña algo diferente. Nos recuerda que el reino de Dios no se compra, no se gana por méritos humanos, ni se obtiene por tener dinero, posición social o reconocimiento. Se recibe como un regalo. Y precisamente allí está una de las dificultades más grandes para el ser humano: aceptar que existen cosas que solo pueden recibirse con humildad. Porque así como un niño extiende sus manos y recibe con alegría aquello que le entregan, también nosotros debemos abrir el corazón delante de Dios. Debemos acercarnos reconociendo que necesitamos de Él, alegrándonos por su gracia y entendiendo que hay bendiciones que ningún esfuerzo humano podría comprar. El reino de Dios es un regalo inmenso, y quien lo recibe con humildad encuentra una riqueza que ninguna dificultad de este mundo puede quitar. Finalmente, la palabra nos dice que el Señor tomó a los niños en sus brazos y los bendijo imponiéndoles las manos. Esta escena es profundamente hermosa porque muestra algo más que un simple gesto, revela el corazón mismo de Jesús. Mientras otros apartaban, Él acercaba. Mientras otros ignoraban, Él prestaba atención. Mientras algunos consideraban que aquellos niños no tenían importancia, el Señor los tomó entre sus brazos y les dio un lugar cerca de Él. Detengámonos un momento a imaginar esa escena. Aquellos niños que quizás habían sido ignorados, aquellos que posiblemente ni siquiera entendían completamente lo que estaba ocurriendo, de repente estaban siendo abrazados por el Maestro. No recibieron rechazo, no recibieron indiferencia, no encontraron una puerta cerrada, encontraron amor, aceptación y bendición. Y qué necesario es eso también en nuestro tiempo. Porque vivimos en una sociedad donde muchas personas caminan sintiéndose olvidadas. Hay personas que pasan años luchando en silencio, trabajando hasta el agotamiento físico, soportando preocupaciones que nadie conoce. Hay quienes llegan a casa con el cuerpo cansado después de largas jornadas y aún así continúan esforzándose porque hay hijos que alimentar, cuentas que pagar y responsabilidades que no pueden esperar. Hay personas que lloran a solas para no preocupar a quienes aman. Personas que sonríen frente a los demás mientras por dentro sienten miedo, angustia o tristeza. Algunos viven con la carga de problemas económicos, otros llevan heridas emocionales que el tiempo no ha logrado sanar. Y muchas veces el dolor más grande no es únicamente la dificultad que atraviesan, sino la sensación de pensar que a nadie le importa lo que están viviendo. Pero el Evangelio nos muestra algo distinto. Jesús no ignora el dolor humano. Él sigue acercándose a quienes el mundo muchas veces deja a un lado. Sigue extendiendo sus manos hacia el cansado, hacia el que siente que ya no puede más, hacia quien se siente pequeño, olvidado o sin valor. Porque delante del Señor ninguna vida es insignificante. Por eso la Iglesia debe permanecer con las puertas abiertas para todos. Nadie debe sentirse excluido por su condición económica,
por su apariencia, por su pasado o por las heridas que lleva dentro. Porque la gracia de Dios no fue hecha para un grupo pequeño de personas, fue dada para todo aquel que desea acercarse a Él con un corazón sincero. Y así como Jesús tomó a aquellos niños en sus brazos, hoy también continúa llamando a cada persona para acercarla a su amor y a su bendición. Por eso, queridos hermanos, esta enseñanza no debe quedarse únicamente como un recuerdo de algo que sucedió hace muchos años. El Evangelio tiene sentido cuando desciende a nuestra realidad diaria, cuando entra en nuestras luchas, en nuestras preocupaciones y en aquellas batallas silenciosas que muchas veces nadie conoce. Porque la vida no siempre es fácil. Hay días en los que el cansancio pesa demasiado, días en los que una persona se levanta temprano, trabaja durante horas y aún así siente que el esfuerzo no produce los resultados esperados. Hay hogares donde existe preocupación constante por el dinero, donde se hacen cuentas una y otra vez tratando de estirar lo poco que se tiene. Hay familias que viven enfrentando enfermedades, incertidumbre o problemas que parecen no terminar. Y en medio de esas situaciones el corazón humano puede comenzar a cansarse, puede comenzar a perder la esperanza y preguntarse en silencio, ¿hasta cuándo? Y precisamente en esos momentos es cuando la palabra de Dios adquiere una fuerza especial. Porque el Señor no vino únicamente para acompañar a quienes viven tiempos de alegría, también vino para sostener a quienes sienten que las cargas se han vuelto demasiado pesadas. Vino para acercarse a quienes el mundo aparta, para levantar a quienes han caído y para recordarles que su valor no depende de su dinero, de su posición, de sus errores ni de la opinión de los demás. Muchas veces el mundo enseña que una persona vale por lo que posee, por lo que produce o por lo que puede ofrecer. Pero Dios mira de manera distinta. Él mira el corazón. Mira el esfuerzo de aquella madre que lucha diariamente por sus hijos. Mira al padre que continúa trabajando aunque el cansancio lo esté venciendo. Mira a la persona que atraviesa noches difíciles y aún así continúa orando. Mira a quien, incluso entre lágrimas, sigue creyendo y esperando. Por eso anunciemos el reino de Dios a todas las personas que podamos. No levantemos barreras donde Dios abrió caminos. No alejemos a quienes desean acercarse a Él. Seamos instrumentos de esperanza para quienes se sienten solos, de consuelo para quienes están heridos y de ayuda para quienes están cansados de caminar. Porque cuando el reino de Dios habita en el corazón de una persona, incluso en medio de las dificultades aparece una paz distinta, una paz que no depende del dinero, ni de las circunstancias, ni de la ausencia de problemas, sino de la certeza de saber que el Señor continúa caminando a nuestro lado. Que el Señor nos bendiga en este hermoso día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los 3 puntos a tomar en cuenta. 1. La inclusión y el valor de cada persona. El mensaje muestra cómo Jesús rompe las barreras humanas y rechaza la idea de que existan personas menos importantes. Los niños, que en aquella cultura eran poco valorados, reciben atención, amor y dignidad. El mensaje central es que nadie debe ser excluido por su condición social, económica, edad, apariencia o debilidad. 2. La humildad y la dependencia de Dios. Cuando el Señor habla de recibir el reino como un niño, enseña una actitud interior, reconocer que necesitamos ayuda, guía y dirección. El ser humano muchas veces cree que puede sostener todo por sí mismo, pero el Evangelio recuerda que reconocer nuestras limitaciones no es debilidad, es sabiduría. 3. El amor que bendice y transforma. Jesús no solamente permitió que los niños se acercaran, los tomó en sus brazos y los bendijo. Esto muestra un amor activo, un amor que escucha, recibe, protege y restaura. No es solo sentir compasión, es actuar para levantar a otros. La reflexión orientada a nuestra vida actual podría resumirse así. Hoy vivimos en una sociedad donde muchas veces una persona es valorada por lo que posee,
por lo que gana o por lo que puede producir. El cansancio, las deudas, el trabajo constante, la competencia y las preocupaciones diarias pueden endurecer el corazón. Poco a poco comenzamos a acostumbrarnos a ver personas y no necesidades, rostros y no historias, cuerpos caminando y no cargas que alguien lleva dentro. Si queremos dar un rumbo correcto a nuestras vidas y convertirnos en ejemplo de transformación social, debemos empezar por 3 cambios prácticos. Aprender a ver el valor humano antes que el beneficio personal. Practicar la empatía antes que el juicio, construir y ayudar antes que dividir y excluir. Una sociedad próspera no nace únicamente de dinero, tecnología o crecimiento económico. Puede existir riqueza material y al mismo tiempo haber familias destruidas, personas solas y comunidades divididas. El verdadero progreso ocurre cuando existen valores, respeto, responsabilidad, trabajo honesto, solidaridad y compasión. La transformación de una sociedad comienza en decisiones pequeñas, un padre enseñando valores a sus hijos, una persona ayudando a quien atraviesa dificultades, alguien actuando con honestidad aunque nadie lo esté mirando, alguien dejando el orgullo para escuchar y comprender. Si cada persona dejara de preguntarse únicamente ¿qué puedo obtener? Y comenzara a preguntarse ¿qué puedo aportar? Poco a poco cambiarían los hogares, luego las comunidades y después la sociedad completa. El mensaje final del Evangelio aplicado a nuestro tiempo podría ser este: no construir una vida basada solamente en éxito personal, sino construir una vida que deje personas mejores a nuestro alrededor. Ahí comienza una convivencia con armonía, verdadero progreso y una prosperidad que permanece. Al mirar nuestra realidad latinoamericana, encontramos una enseñanza que toca profundamente nuestras vidas. Vivimos en pueblos y ciudades llenos de personas trabajadoras que se levantan antes del amanecer para buscar el sustento diario, hombres y mujeres que salen de casa con esperanza y regresan con el cansancio marcado en el cuerpo. Muchos viven luchando contra la pobreza, la inseguridad, la falta de oportunidades, las desigualdades, la incertidumbre y las preocupaciones que parecen repetirse día tras día. Sin embargo, el Evangelio de hoy nos recuerda algo que nuestra sociedad no debe olvidar: ninguna persona tiene menos valor que otra. Cuando una sociedad comienza a excluir, a humillar o a ignorar a los más vulnerables, poco a poco también comienza a perder su humanidad. El progreso verdadero no se construye dejando personas atrás, se construye cuando aprendemos a avanzar juntos. También necesitamos recuperar la humildad. Muchas veces vivimos en una cultura donde se admira solamente al que tiene más, al que aparenta más o al que alcanza una posición más alta. Pero Jesús nos enseña que la verdadera grandeza no nace del orgullo ni de la superioridad, nace de reconocer que necesitamos de Dios y también necesitamos unos de otros. Y finalmente, debemos recordar que el amor no es solamente una palabra hermosa, es una acción diaria. Es escuchar, ayudar, corregir con misericordia, compartir, levantar al que cayó y abrir espacios donde otros encuentran esperanza. Si queremos una América Latina más fuerte, más próspera y más unida, la transformación debe comenzar primero en nuestros hogares, en nuestras palabras y en nuestras decisiones cotidianas. Y dejemos este pensamiento para guardar en el corazón y poner en práctica en nuestras vidas. Cuando una mano ayuda a levantarse a otra, 2 vidas cambian, la que recibe apoyo y la que aprendió a amar. Porque las sociedades no se levantan únicamente con cemento, dinero o grandes edificios, se levantan cuando los corazones aprenden a mirarse como hermanos. Y donde el amor abre caminos, la esperanza florece, la paz encuentra hogar y el futuro comienza a nacer. Amén.